Normalmente las novelas están llenas de secretos por doquier y a medida que avanza la historia uno va descubriendo cuáles son esos secretos. Dependiendo de la historia hay secretos que nosotros como espectadores sabemos y otros que saben los personajes y uno tiene que descubrir. Por eso acá les quiero mencionar ciertas historias donde hubo secretos que nosotros descubrimos, pero los personajes dentro de la historia jamás se enteraron qué pasó. Y vamos a empezar con Vivir un poco, una historia que se trataba de descubrir quién fue el asesino de Marta, asesinato por el cual nuestra protagonista, Andrea, pasó muchos años en prisión. Durante toda la novela estuvimos tratando de investigar, de averiguar quién mató a Marta y al final se descubre que fue Alfonsina, pero lo descubrimos nosotros y Andrea. El resto de los personajes de la historia nunca sabe qué pasó y Andrea prefiere que siga así porque Alfonsina está perdida en su locura y ella considera que esa es suficiente cárcel para esta mujer que le arrebató años de su vida, dejando que ésta pasara mucho tiempo en prisión. En el manantial tampoco nadie supo quién mató a Álvaro. Todo mundo pensó que Álvaro había muerto porque su hija lo había atropellado, pero en realidad ese atropello, ese accidente lo mandó al hospital, pero fue el malvado Justo Ramírez quien con una almohada y un solo brazo lo asfixió acabando con su vida, y su hija cargó todo lo que quedaba de novela con la culpa de haber matado al padre, y como ella era una de las villanas de la historia, este fue uno de sus castigos, creer que había matado a su propio padre, pero solamente Justo, y nosotros sabíamos que ella era inocente de ese crimen. En La mujer de Judas, la versión venezolana, solo nosotros los espectadores supimos que la asesina no solamente era Altagracia del Toro, sino que eran todas sus amigas. Después de que se descubre todo, ese grupo de chicas está hablando y confiesan que ellas junto con Altagracia acabaron con mucha gente. Ellas dicen que fueron obligadas por Altagracia a hacer eso, pero también son culpables y solo nosotros lo supimos. En esa misma novela también había otro secreto que era el quién era la madre de Gloria, la protagonista, y la madre era Altagracia, pero eso solo lo sabía Altagracia, la Juaca, que era la madre de Gloria, y nosotros. Altagracia murió antes de decírselo a Gloria, así que solo la Juaca lo sabía y nosotros como público, y nadie en la trama supo esa verdad. En Cobras y Lagartos, esta telenovela brasileña, nunca se supo que ciertos asesinatos habían sido causados por tales personajes, como fue la muerte de Omar y de Yair, quienes fueron encerrados por Leona, Esteban, Octaviano y Milú, quienes luego le prendieron fuego al lugar y estos murieron. En Pacto de Sangre, esta telenovela chilena, Trinidad, interpretada por Ignacia Baeza, e Ignacio, su hijo, interpretado por Rodrigo Walker, sabían que Benjamín, Álvaro Espinosa, el gran villano y asesino de la telenovela, estaba muerto y enterrado en el jardín de la casa, al lado de la piscina donde jugaba la niña de estos, porque Ignacio, sabiendo todo lo que hizo su padre, lo mata y su madre, para cubrirlo, termina ocultando el cadáver para que nadie sepa qué pasó. En Mariala del Barrio recordamos una gran paliza que Soraya le dio a la nana Calixa por culpa de Carlota, la sirvienta, ya que Carlota le contó a Osvaldo Treviño que Soraya estaba envenenando a María. Osvaldo Treviño se lo dice a Soraya, Soraya piensa que fue la nana Calixta y va, la agarra por los pelos y le da una paliza tremenda, dándonos la memorable escena donde ella le dice que un hijo no golpea a su madre y le confiesa que ella la parió, quedándonos con las ganas de que Soraya también agarrara por los pelos a Carlota por chismosa y por culpa de ella haber tenido que pasar todo esto la nana Calixta. En Pasión de Gavilanes vimos que Ruth era igual a Livia, la hermana de los reyes. Ellas eran exactamente igual porque eran interpretadas por la misma actriz, pero nunca se supo en la historia que ellas eran primas, ya que Eva, la verdadera madre de Ruth, tuvo un noviazgo en su juventud con un primo de los reyes y esta al final de la historia se reencuentra con este hombre, pero nunca le cuenta a Ruth ni a los reyes que el padre de ella es este hombre y por lo tanto ellos son primos. Así que eso solo lo supimos nosotros y nadie en la historia se enteró, ni en la primera ni en la segunda temporada, ya que en la segunda Ruth no aparece.
sé. Pero bueno, si ustedes recuerdan otros secretos de telenovelas que solo nosotros descubrimos, déjenlo acá en los comentarios y vamos ampliando la lista. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme acá. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.